olímpico. ¿Cómo quedó a nivel internacional? Estos son los números, estos son los datos duros internacionales recopilados por Proyecto Puente. Así quedamos. La participación en México en Tokio. En el número 84 quedó México. En el número 84. En el último lugar en América Latina. Por ejemplo, Estados Unidos, si nos podemos volver al primero, por ejemplo, ese es el primero. Tokio 2020, tuvimos 4 medallas de bronce. En Río 2016 tuvimos 5, 3 de plata y 2 de bronce. En Londres 2012 tuvimos 8, una de oro, 3 de plata y 4 de bronce. En Beijing 2008, 2 de oro, 0 de plata y 2 de bronce, 4. Atenas 2004 tuvimos 4, 3 de plata y una de bronce. Nuestra máxima participación en la historia de los Juegos Olímpicos ha sido en 1968. ¿Recuerda usted aquellos Juegos en donde fueron polémicos porque después de ahí nos recetaron la tenencia vehicular, que ya no está, que se quitó apenas hace 1 o 2 sexenios, que fue muy polémica y que fue incluso, recuerda usted, del intento de regreso de la tenencia aquí en el sexenio pasado en Sonora? En toda la historia el país lleva 13 medallas de oro, 24 medallas de plata, 36 medallas de bronce, 73 medallas en total. En 1968 fue cuando México estuvo en el medallero. Por ejemplo, son los datos duros de la participación en los Olímpicos. El 50% aumentó la participación de sonorenses. En Río 2016 fueron 6 seleccionados. Y en Tokio 2020, 12 seleccionados tuvimos. Las 4 medallas de bronce que tuvo México: Alejandra Valencia y Luis Álvarez, tiro con arco mixto; Aremi Fuentes, halterofilia; Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez, clavados sincronizados en plataforma de 10 metros; y la selección olímpica del fútbol con medalla de bronce. ¿Qué significa esto? El tiro con arco: Alejandra Valencia, la tercera participación olímpica, ganó el bronce en tiro de arco mixto con Luis Álvarez, logró la quinta presea para Sonora. Alejandra Valencia ya estuvo aquí la semana pasada. En atletismo, 800 metros planos, Donatiu López en la semifinal hizo un tiempo de 1:44:77, 3 centésimas de segundo lo separaron de la final. Estoy hablando de los sonorenses y su participación. Edgar Rivera obtuvo la octava posición con un salto de 2.21 metros. Fue eliminado en la primera fase de la competencia en salto de altura. Y en el béisbol, el equipo cayó contra Israel 12-5, fueron eliminados en la primera fase. Un resumen de lo que se vivió en la justa internacional. En el fútbol, César Montes de Hermosillo ganó bronce, vaya, el navojoense Johan Vázquez de Navojoa y Vladimir Loroña. Los 3 jugaron como titulares. ¿Qué significa esto? Ese resumen que le hemos dado. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Alan de la Rosa, especialista en temas deportivos? Que el lugar de México, los sonorenses, yo creo buena actuación, aportamos a las medallas. Yo creo que debemos estar orgullosos porque los sonorenses pues fueron los que aportaron para las medallas de bronce que nos trajeron, aunque nos colocan en el último lugar en América Latina. Hasta Colombia está por encima de nosotros y a nivel mundial, vaya papel, Alan de la Rosa. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Qué tal, Luis Alberto? Pues un gusto saludarte. Pues finalizaron los Juegos Olímpicos, como bien comentas, y al finalizar los Juegos Olímpicos, como cada 4 años, en esta ocasión fueron 5, ¿no? Surgen pues todo este tipo de situaciones y juicios, y también surgen, Luis Alberto, pues algunos datos imprecisos, ¿no? O algunos datos que creo que es muy importante aclarar. En este caso, en el caso del medallero, en que bien comentas, es que mucha gente se fue con la finta en el medallero. Sí, es verdad, México terminó en el lugar 84, pero fue en el lugar 84 de 204 países participantes, Luis Alberto. Es muy importante aclarar de eso, y no fue el último lugar en América Latina tampoco. Hay países como Uruguay, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Guatemala, que no tuvieron una sola medalla. Lo que pasa, Luis Alberto, es que mucha gente se confunde porque la página de los Juegos Olímpicos solamente te muestra los países que tuvieron una medalla, que ganaron alguna medalla, ¿no? Y de esos países, de esos 204 países que participaron, solamente 86 ganaron medalla, entre ellos se encuentra México. Los países restantes de los 204 no ganaron una sola medalla, entonces no aparecen en el medallero.
México no quedó en último lugar en América Latina. México está con 4 medallas por encima de países pues como ya te comenté, Uruguay, Bolivia, Paraguay. O sea, sí fue una mala actuación en general, como bien comentas, Luis Alberto, pero no fue la peor actuación de la historia y hay que mencionarlo así, sobre todo hay que reconocer, Luis Alberto, que los atletas sacaron la casta y te voy a comentar un dato que nadie trae y te lo voy a decir a qué me refiero yo. Solamente hubo 2 Juegos Olímpicos en toda la historia, Luis Alberto, en los que hemos tenido menos participantes en las finales. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos del 68 y de Londres 2012. En estos Juegos Olímpicos tuvimos 20 mexicanos que estuvieron en los 8 primeros lugares en varias de sus pruebas. Muchos de ellos quedaron en cuarto lugar y no se tuvo una gran cantidad de medallas, pero logramos colocar a muchos atletas en los primeros 8 lugares, muchos de ellos en cuarto, lo que da una esperanza, Luis Alberto, con ellos sobre todo, que había que trabajar más en ellos para poder aumentar este número de medallas. Fueron 4 medallas, pero hay que tomar en cuenta que hemos tenido Juegos Olímpicos de una medalla, hemos tenido Juegos Olímpicos de que no hemos tenido medalla. Bueno, no ha sido la peor actuación de México, obviamente, no es lo que me quiero referir, pero sí prende los focos rojos, Luis Alberto, de que ya tenemos que avanzar y tenemos que evolucionar en cuanto al modelo deportivo que estamos manejando en México. Ya no podemos seguir secuestrados por todas las federaciones, que sean muchas de ellas, algunas de ellas se han convertido en una mafia. Hay que tomar en cuenta, Luis Alberto, y no lo estoy diciendo solamente para defender a la CONADE, porque también tiene mucha responsabilidad la CONADE de lo que pasó en estos Juegos Olímpicos, pero no podemos seguir siendo secuestrados por las federaciones. Las federaciones son las que deciden quiénes van a los Juegos Olímpicos, son las que deciden qué fogueos van a tener los atletas, son los que deciden cuál va a ser la preparación de todos estos atletas, cómo van a ser preparados, y son las federaciones las que deciden cuánto dinero tienen que recibir para el apoyo de los atletas. Y la CONADE tiene que aportar todos esos recursos a las federaciones para la preparación de los atletas. Entonces, es muy importante, Luis Alberto, que ya cambiemos el modelo deportivo que tenemos en México, que ya está obsoleto, que cada Olimpiada nos va a venir dando los mismos resultados. Por eso para mí y para los que nos dedicamos a esto no fue una sorpresa las 4 medallas que tuvimos. O sea, las hemos tenido y hemos tenido plenos resultados. Por lo regular en eso andamos. Fue un resultado muy normal ya en este tipo de modelo deportivo que tenemos. 4 medallas, 3 medallas, una medalla en Barcelona, una medalla en Atlanta. Hemos tenido de repente sorpresas de deportes que nos dan una medalla de oro como el taekwondo o deportes que de repente destacan, ¿no? Y yo creo que es importante cambiar este modelo, Luis Alberto. En México, fíjate, te voy a comentar un dato muy importante. Tengo que cerrar, Alan, para cerrar, por favor, conclusión. Bueno, sí, la conclusión es que en México no se apoya a los deportistas que dan el salto al alto rendimiento o a los deportistas que tienen que dan el salto a lo que es el deporte ya a categoría ya grande, Luis Alberto. Se apoya a los infantiles, juveniles y cuando ya tienen que dar el salto para lo que son las etapas mayores, se les suelta el apoyo, y aquí es donde es muy importante que entren las universidades, Luis Alberto, para que puedan darles ese seguimiento. Y como sucede en Estados Unidos, como sucede en el modelo de Estados Unidos, las universidades se tienen que convertir en las principales proveedoras de seleccionados mexicanos para los próximos Juegos Olímpicos. Cambiar ese modelo y trabajar muy bien, y también quitarnos de encima a las federaciones mexicanas. Pues sí, pues son los mismos problemas. Llevamos 3 años de sexenio perdidos en escándalos de la Comisión Nacional del Deporte, en la CONADE. Ve, exactamente todo eso es lo que se denunciaba de las federaciones. Todo lo que me está diciendo es lo que ya se sabe y es lo que persiste, ¿sí o no? Así es, sí, Ahí se debe está. poner Pues un orden ya entonces, y cambiar el modelo deportivo. Pues ya llevamos 3 años perdidos y se supone que debió haber sido diferente. Gracias, Alan. Buenos días. Un abrazo, hasta luego. Corte y vuelvo con más información, otra visión también de la situación con un periodista especializado de ESPN para que nos comente frente a qué estamos, porque en verdad eso es lo que no esperábamos. Obtén liquidez con tu Hay que empezar a hablar por ahí. No hemos avanzado.
no le hemos dado la importancia que se merece el deporte. ¿O cuál es tu visión? Pablo Viruega, periodista deportivo de ESPN a nivel internacional, un análisis a nivel internacional. ¿Cómo se ve México? ¿Cómo se ve el país? ¿Cómo se ve el medallero olímpico? Estados Unidos, al tú por tú con China, pero superó en medallas de oro todavía por una, creo, a los chinos. Pablo Viruega, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente Sonora. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, un gusto estar aquí contigo, con tus radioescuchas, con todo tu auditorio. Pues dando respuesta rápida, es lamentable, ¿no? Vergonzosa la actuación de México. No nos comparemos con las potencias deportivamente hablando mundiales porque no hay punto de comparación. Estamos años luz, estamos a muchos años de rezago de poder estar en ese grupo selecto. Y no solamente tiene que ver con el tema del deporte, tiene que ver con la economía mundial, y tiene que ver con la economía nacional, y tiene que ver con muchas otras cosas. Pero México podría haber tenido una mejor participación, porque la historia reciente así lo demuestra, porque la historia reciente, Luis, nos demuestra que desde Sydney hasta Río, México al menos tenía una de plata, una de oro. El casillero de bronce ya era como que por default. Era buscar llenar el casillero de las de plata, buscar llenar el casillero de la de oro, y se había conseguido desde Sydney hasta Río, insisto. Pues ahora resulta que nos fuimos en blanco en la de plata y en la de oro, y se sacaron 4 bronces, de los cuales 4 bronces, pues 2 son en semi equipos, porque son parejas, son duplas. La otra es en equipo, en el fútbol, que poco se le atribuye a la CONADE, o más bien nada se le atribuye a la CONADE, ¿verdad? Y la otra es el levantamiento de pesas, donde México, pues curiosamente desde Sydney, poquito antes, empieza a ser también un país que entrega buenos resultados, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué consideras? Son 3 años en donde ciertamente se intenta el cambio de régimen en muchas áreas, pero yo creo que el deporte, así como por ejemplo el área del medio ambiente, entre otros tópicos, no le ha dado la relevancia al gobierno necesaria. Porque estarás de acuerdo tú como especialista, Pablo, que a las Olimpiadas no se entrena por visión política. Es decir, las gimnastas que nosotros vemos compitiendo, por ejemplo, en Tokio, las que vimos, las estadounidenses, las rusas, las mexicanas que hicieron muy buena actuación, hay que decirlo. Creo que son también algunas, vamos a decirlo, categorías que México no tenía participación, pero creo que hubo o destacadas participaciones en clavados en gimnasia. Se empieza de años, empiezan a entrenar desde que son niñas incluso, estamos de acuerdo en algunos países. Porque hay una política deportiva eh, desde las escuelas, desde las universidades. Aquí creo que pues de último momento se me figura como que el último mes, el último año empezaron a decir, ¡ah! Y vienen las Olimpiadas. Creo que tengo esa percepción. No estoy hablando por los deportistas mis respetos, tienen años, un tonativo aquí, Alejandra Valencia, todos ellos tienen años practicando, pero no sé, falta una visión de encontrar y detectar talentos y empezar a entrenar desde o el cazatalentos desde las escuelas, en las infancias, Pablo. ¿Cómo ves esto? Sí, mira, preguntabas a qué se debe, y se debe a muchos factores, a muchísimos factores que no se van a solucionar. Tengo que hacer un corte y vuelvo y me lo dices, ¿te parece? ¿Sí? Perfecto, Sí, venga. bien. Estoy con Pablo Viruega, de periodista deportivo de ESPN, analizando por qué esos resultados México y a qué se debe. Los sonorenses estuvieron muy bien, ¿eh? Ojo, y no estoy hablando de los deportistas, para mí me respeto a los deportistas, hay que felicitarlos. Yo estoy hablando de las autoridades, del sistema mexicano. ¿Por qué otra vez? ¿A qué se debe? Me lo va a contestar Pablo Viruega, especialista en la materia de ESPN. 7 de la mañana con 33 minutos. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos ve en vivo desde su casa, desde su oficina, desde su tablet, desde su pantalla plana. Como Proyecto Puente, suscríbase, es gratis en YouTube como Proyecto Puente. Estamos en proyectopuente.com.mx, en Facebook como Proyecto Puente, Twitter, Instagram, en TuneIn, radio, por todas partes. 6624057368, WhatsApp 88.1 FM, La Voz del Pitic se va a subir a su auto. 100.5 FM en la Sierra de Sonora, en Radio Fiesta desde Moctezuma, por todas partes. Estoy hablando con Pablo Viruega, periodista deportivo de ESPN, una visión de qué le pasó a México otra vez. Los mismos resultados de siempre. Y me van a decir, es que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Son
3 años de escándalos. Lo único que se ha escuchado, lo que ha predominado en el deporte mexicano es en la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, son escándalos de acusaciones de presunta corrupción. Que las federaciones, eso ya se sabía. Hay mafias en el básquetbol, hay mafias en todos los deportes y volvemos a lo mismo. Y yo pongo a debate esa teoría y esa perspectiva. En otros países empiezan a entrenar desde la infancia, desde las primarias, desde los kinders, la detección de talentos y el apoyo a la infraestructura y toda una visión completa. Y llegamos a lo mismo. Pero ¿cuál es tu aportación, Pablo, para cerrar? Adelante, te escuchamos. Gracias, Luis. Mira, decías antes del corte a qué se debe, y se debe a muchísimos factores. Antes que otra cosa, tú decías, bueno, nuestro reconocimiento a los deportistas, a los atletas mexicanos, porque me queda claro en la experiencia que he tenido de cubrir Juegos Olímpicos centroamericanos y panamericanos, si hay personas que se mueren por representar orgullosamente la bandera de México, son los atletas. Y el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos para unos atletas es ya un gran, merecido logro, porque nos damos cuenta de todos los obstáculos que hay para poder triunfar en el deporte mexicano. Los que se logran meter dentro de los 10, 5 medallero es un enorme mérito. Algo que comentaba precisamente en mi canal de YouTube antes de que se diera la medalla de bronce de fútbol. ¿A qué se debe? Se debe a muchísimas cosas que no se pueden resolver en un periodo de 4 años, un periodo de olimpiadas. Esto se tiene que haber, se tuvo que haber resuelto o se tuvo que haber empezado a trabajar aprovechando la gran oportunidad que se tuvo en 1968 de tener los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se construyeron instalaciones. Hoy en día tú ves la alberca olímpica, pues, la verdad está completamente descuidada. Yo recuerdo hace 15 años, porque llevo 13 viviendo en los Estados Unidos, me tocaba ir a narrar partidos al gimnasio Juan de la Barrera, que es el que está a un costado de la alberca olímpica, ahí al sur de la Ciudad de México. Partidos que no se podían llevar a cabo de básquetbol, porque si caía una tormenta, había goteras en la duela, Luis. Entonces, ¿cómo es que una instalación olímpica se descuidó tanto? Y así nos podemos referir a las instalaciones, nos podemos referir a los problemas políticos. El deporte no se debe politizar, pero está sumamente politizado, ¿verdad? Claro ejemplo esta administración y quizá también las anteriores. Malos manejos de los federativos, corrupción, el poner quizá al amigo, al compadre, al primo en puestos que no están capacitados para realizar, y todo esto va a repercutir ¿en qué? En los atletas. Además, eso es, fíjate, ya tocamos instalaciones, ya tocamos el tema de los dirigentes, toquemos el tema de los atletas. Los atletas se preparan desde muy chicos, ahí sí, Luis, creo, desde muy chicos empiezan a prepararse, pero realmente son entrenados para llegar realmente tienen las instalaciones para poder desarrollarse. ¿Realmente puedes detectar el talento de estos chicos? Difícilmente. ¿Por qué? Porque estos chicos tú los detectas ¿cómo? Porque tienen que ir a un lugar a practicar el deporte, porque de ellos nace practicar el deporte. No es porque en las escuelas se pueda practicar el deporte. ¿Cuál es el gran éxito que tiene el deporte estadounidense? Que tú lo puedes practicar en tu escuela. En tu escuela tú tienes una pista de atletismo, tú tienes una cancha de fútbol, un campo de fútbol americano, un campo de béisbol, uno de softball, uno de hockey sobre pasto, un gimnasio o 2 gimnasios, y entonces tienes, te lo digo con toda la experiencia, porque mi hija está en preparatoria. Mi hija llegó a la preparatoria hace 2 años, llegó acá en Estados Unidos de 3 años, pero cuando entró a la preparatoria me dijo, papá, quiero practicar remo. Y entonces yo dije, ok, está bien. La preparatoria tiene equipo de remo. Y es un pueblo muy pequeño donde vivimos, Luis, pero ahí hay detección de talento. Y hay competencias distritales, hay competencias regionales, estatales, nacionales. Pero pues, ¿cómo, por ejemplo, si mi hija aquí, si tu hijo aquí quiere nadar, ¿cómo está la alberca del CUM, por ejemplo, en Sonora? Una infraestructura que construyó aquí hace 40 años un gobernador, Samuel Ocaña, y que se ha venido renovando en algunos aspectos. ¿Cómo está la infraestructura en San Luis Potosí? ¿Cómo está la infraestructura, como dices tú, en la Ciudad de México? Exacto, que en 1968, como bien atinas ahí, tuvimos 9 medallas, 3 de oro,
3 de bronce y 3 de plata. La mayor participación histórica en los Juegos Olímpicos, porque México fue sede. Ciertamente, México fue sede. Digo, y era un gobierno un gobierno tirano, de lo peor que hemos tenido. Nomás para decir Díaz Ordaz, que mandó matar a los estudiantes. Es decir, no, Y, nomás para englobar. Si se habla de tiranía, era un gobierno de lo peor. El peor gobierno de la historia, asesino y corruptor. Y de ahí yo creo que y, tocas algo medular, tienes razón, se perdió en la historia deportiva de México continuar con ese legado de infraestructura, porque eso, lo que se hizo en canotaje, lo que estás hablando, por ejemplo, ¿recuerdas todas esas vías de canotaje por allá por Cuemanco, en En Cuemanco, Cuemanco, en la Ciudad de México? y ahí siguen practicando, Luis, ahí Y, siguen practicando. Muchos de esos, o sea, se han construido instalaciones en muchas partes de la República Mexicana, hay instalaciones, hay muy buenas instalaciones, pero ¿qué pasa? ¿De dónde tengo que sacar el talento? Tengo que sacarlo de las escuelas, pero las escuelas tienen las instalaciones, no. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que escuelas que se construyen en lo que eran casas antes, y la hora del recreo es en un patio donde apenas caben 20 niños. Entonces olvidémonos de que esas escuelas puedan tener equipos de atletismo o qué sé yo. Entonces son muchísimas cosas que trae el deporte mexicano que es muy difícil poder triunfar. Por eso mismo, digo, los atletas que van a los Juegos Olímpicos, todo mi reconocimiento, oye, ellos ¿no? reitero, no, la crítica esta no estamos haciendo a los atletas, exacto, mis respetos, y ellos nos representaron dignamente. Ellos no son el problema. Ellos no son el problema. No, no, claro que no. Ahora, Dime, Pablo, para concluir. no, ahora O dime. hay que analizar las medallas y hay que analizar los resultados. La CONADE, Ana Gabriela Guevara, pronosticaba 10 medallas, creo que no le puso color, bueno, pues se quedó muy corta. El Comité Olímpico Mexicano con Carlos Padilla pronosticaba 5, se quedó tantito corto. Yo sé que hubo la mayor cantidad de cuartos lugares en la historia de los Juegos Olímpicos. Nunca antes se habían conseguido cuartos lugares. Estuvieron cerca. Hubo medallas de las cuales tienen mucho reconocimiento. Alexa Moreno, gimnasta, segunda gimnasta mexicana en meterse en una final por aparatos. Hay otras medallas que realmente, o un cuarto lugar, que la CONADE no se puede colgar. La medalla de bronce de fútbol, la CONADE no se la puede colgar porque es de la Federación Mexicana de Fútbol, que se cuece completamente aparte. Hay otro cuarto lugar que la CONADE no se lo puede colgar, que es el softball. La CONADE tenía presupuestado que el softball femenil iba a ganar medalla de bronce, quedó en cuarto lugar. Esas chicas juegan en los Estados Unidos. Jugaron toda su carrera en colegios de los Estados Unidos, son mexicoamericanas, tienen todo el derecho de participar por México, desde luego, pero no es algo que la CONADE haya trabajado, porque si tú te das cuenta de lo que ha trabajado la CONADE, no solamente en esta, sino en muchas administraciones, no ha sido gran cosa. Lo que sucedió en otras administraciones, o quitémosle el término administración para no politizarlo, sino en otros ciclos olímpicos, de que se habían dado resultados, es porque al menos había continuidad, Luis, de algunos atletas. Se les daban becas. Ana Gabriela Guevara quitó las becas. Ella fue una de las primeras que criticó a los dirigentes en su momento, y te lo digo porque yo lo viví. Yo cubrí Juegos Olímpicos de Sydney cuando ella estaba iniciando. A mí me tocó cubrir Panamericanos de Río cuando ella estaba sumamente enojada con la Federación de Atletismo en el 2007. Hoy en día, con tal de buscar una gobernatura que no se le dio, hizo varias cosas inadecuadas en la CONADE. Sí, y yo la cubrí en el 2008-2009 también, hablando de contexto, cuando fui corresponsal nacional en la Ciudad de México, cuando ella les hizo un recordatorio maternal a todas las federaciones, y ella se quejaba de lo que dices, de la falta de apoyos, que ella ya no compitió. ¿Recuerdas? También en Beijing ella se retiró enojada por la falta de apoyo, y uno pensaría que, bueno, pues es que tienen que llegar los que han participado, porque ella, le agradecemos mucho su actuación en Atenas 2004, la plata que tuvo contra Tonique Williams, y todo lo que Ana Gabriela dio al deporte mexicano. Como deportistas, mis respetos, pero ya como política, exacto, como bien dices, hubo una tensión, pero esa distracción por la gobernatura. Pero pues bueno, Y ojo, Luis, y ojo, tiene jefes, ¿no? Es decir, exacto, ¿no? Y ojo, digo, Luis, yo sé que andamos yo sé que andamos con el tiempo medido, ojo, Ana Gabriela reclamaba y era una de las privilegiadas. Ana Gabriela brincó
a la luz del atletismo en Sydney. El cuarto lugar que obtuvo en aquella final, muy merecido, donde gana Cathy Freeman en Sydney, no estaba pronosticado. El favorito para estar en una final olímpica en Sydney era Alejandro Cárdenas y Ana Guevara ahí, y entonces le dan continuidad a Ana Guevara. O sea, si se quejaba de apoyos y era una de las selectas, por así decirlo, en una delegación mexicana, imagínate cómo estaban los que no lo volteaban a ver a los directivos. Imagínate aquellos atletas que en aquel entonces ni siquiera pintaban. Imagínate. Sí, tienes razón y reitero, coincido con todo lo que aportas. ¿Cuándo nos vamos a tomar en serio el tema del deporte en México? ¿Qué significa? Porque van a decir, no, el deporte no es importante. Creo que en el discurso de apertura de la delegación les dijeron que el deporte no era importante. Claro que es importante el deporte. Claro que es importante tener infraestructura donde los hijos vayan y canalicen toda su energía y formar talentos. Preferible tener un Michael Phelps mexicano a que tener a un pues líder del narcotráfico mexicano que exporte, es decir, mejor alguien que organice para ser grandes deportistas a que organice a ser una banda de delincuentes. Pero bueno, hay prioridades. Pablo Viruega, periodista deportivo de ESPN a nivel internacional, te agradezco mucho este interesante análisis para Proyecto Puente. Espero que no sea el último. Con mucho gusto, Luis. Muchas gracias y saludo a todo tu auditorio. Igualmente, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Qué opina usted de lo que acaba de escuchar? La visión sonorense de Alan de la Rosa, también interesante. La visión internacional de Pablo Viruega. Nuestras aportaciones. ¿Y usted qué opina de por qué llegamos? ¿Es importante las Olimpiadas? ¿Para usted es importante que haya una infraestructura deportiva que forme talento a nivel internacional? Aquí, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo le van a dejar a Alfonso Durazo la infraestructura deportiva? Alfonso Durazo trae visión nacional, y trae unos planes muy por encima de lo que conocemos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la infraestructura deportiva en Sonora? Después de hace 40 años, que fueron la última. Samuel Ocaña, que construyó Ciudad Deportiva, el CUM, el Héroes de Nacosari, la alberca de Hermosillo. ¿Qué más ha habido en Sonora? Bueno, el estadio, ¿sí? El estadio de béisbol del sexenio pasado es un legado positivo de Padres, aunque no nos guste, es un legado positivo de Guillermo Padres, aunque no guste tal vez el reconocimiento. Y el legado positivo que yo le puedo decir a Claudia Pavlovich es la Arena Sonora, La Arena Sonora como arena deportiva de básquetbol, porque a mí me consta, fuimos los impulsores del básquetbol en el 2012-2013, que no quiso arreglar, los panistas no quisieron arreglar, y ese es un legado deportivo positivo de Claudia Pavlovich, un legado deportivo positivo de Guillermo Padres, el estadio de béisbol. ¿Qué otra cosa? Corte y vuelvo, la vacunación, todo un éxito, los jóvenes. Florentino Valencia está por acá y voy a hablar también con la noticia buena de la semana, el rescate en el Héctor Espino. Eso es muy positivo. Lo que ocurrió en el Héctor Espino este fin de semana con la gente que fue a rescatar sus instalaciones y que van a reforestar. Están sucediendo cosas positivas. ¿Cómo lo hacemos para que Sonora se distinga y se salga de todo el pasmo nacional? Y continuemos con un legado de infraestructura deportiva, porque los sonorenses hicieron la diferencia, Alejandra Valencia, Tonatiuh, los futbolistas. Volvemos.